12 predicciones mundiales cumplidas en marzo de 2023. Tornado en Oklahoma, Estados Unidos. Había que prepararse para los tornados, en el callejón de los tornados. Bueno, Oklahoma e Illinois fueron los dos estados que peor la pasaron durante el día de hoy. Van a haber muchos destrozos. De un tornado para América del Norte en Estados Unidos. Me marca acá las zonas Oklahoma, Arkansas. Volcán Eveco hace erupción en Rusia. Y le da la vuelta al mundo. Se puede observar cómo se eleva una inmensa columna de ceniza y humo que se... Viendo a lo lejos, un volcán me parece. Hay un volcán que quiere hacer erupción. Sí. Pero con esta parte de acá lo veo, es un volcán submarino o algo así, o sea que está ubicado en el agua, que quiere hacer erupción. Ana Volcán Eruption. Sí, presenta hasta el nombre del volcán este que va a hacer erupción, este volcán submarino. Me parece que es el Eveco. Abril, enero, marzo y noviembre. Fallece la actriz y ex política mexicana Irma Serrano, la Tigresa. La actriz y cantante mexicana Irma Serrano, mejor conocida como La Tigresa, falleció a los 89 años este 1 de marzo, reportó la Asociación Nacional de Intérpretes. Veo luto en México. Esa es la carta del 5 de copas. Siento que ya es alguien como que está enfermo o enferma y fallece algún personaje de México, un personaje conocido en México. Messi y su familia son amenazados de muerte. Durante la madrugada, 2 sicarios que se desplazaban en motocicleta balearon con 14 impactos de una pistola 9 milímetros el frente de un supermercado, propiedad de los suegros de Messi de apellido Rocuzzo. Pero acá viene lo importante, lo intrigante. Me sale la carta del 8 de copas. Messi, y esto es algo serio, Messi debe de tener cuidado que uno del miembro de su familia fallezca. Veo acá un fallecimiento repentino. Asesinato de Andrei Botikov, uno de los creadores de la vacuna Sputnik. Strangled to death with a belt. Andrei Botikov, aged 47, has been killed in his apartment, and his death is being investigated right now as a murder. A 29-year-old suspect has also been arrested right now by cops, but this is in... Ay, me sale mucha energía de muerte, no sé por qué. Acá con esta carta sí, siento que vamos a estar escuchando, si no es en estas 2 semanas, en las próximas semanas de este mes 3. Me trago mucho porque no me quieren dejar dar la información, porque es algo ultra secreto que están preparando, seguro. Vamos a escuchar la noticia de que ha muerto un líder de algo, o un amigo de un líder, o alguien conocido de un líder, algo así, me dicen esas cartas, pero es que no capto bien el nombre de quién podría ser, pero sí vamos a estar escuchando sobre el fallecimiento de alguien, que lo han asesinado, o que ha muerto por causas extrañas que no se sabe. Solamente van a decir ha muerto tal persona en Asia, pero es alguien con poder, me indica. Fallece cantante peruano Tongo. De la mañana, el sensible fallecimiento de Abelardo Gutiérrez, que fue confirmado precisamente por sus familiares a través de redes sociales, por su esposa. También. Siento un luto acá de alguien importante en Perú. Puede ser un artista. Fallece el primer actor mexicano, Ignacio López Tarso. Días se encontraba en estado complicado el señor Ignacio López Tarso, ha perdido la vida este día. Vamos a ver la siguiente información. Fallece
Luego un hombre de edad avanzada que fallecerá por enfermedad. La siguiente. Ed Sheeran intentó suicidarse. No quería vivir más. Todo comenzó en 2022 con la muerte de su mejor amigo Jamal Edwards, quien lanzó su carrera artística y fallecido repentinamente de una arritmia cardíaca instigada por el consumo de cocaína. Tras este trágico suceso, Sheeran abandonó el consumo de alcohol y drogas, hábitos que había desarrollado siendo un veinteañero. Así lo revelaba The Rolling Stone. Poco después, su esposa Cherry fue diagnosticada de un tumor en pleno embarazo, y aunque todo salió bien, no pudo ser operada hasta el nacimiento de su segundo. Siguiente que veo es un hombre que intentará quitarse de la vida por decepción amorosa. Él está mal de salud mental en estos momentos, pero se va a recuperar. El siguiente es un hombre. Hijo de ex entrenador argentino Ramón Díaz protagoniza accidente automovilístico donde falleció su esposa. Señor de 65 años de apellido Flaque, un ex bombero voluntario que viajaba en un utilitario color blanco desde la localidad de 25 de Mayo hacia 9 de Julio. Lamentablemente quedó atrapado producto de este accidente, perdió la vida con un auto totalmente deformado según la información que hemos recibido. El otro vehículo, una camioneta Dodge Ram color negro, que era manejada justamente por Michael Díaz de 37 años, viajaba acompañado por su mujer. Aparentemente ha perdido la vida, que salió despedida de esa camioneta. El hijo de 8 años. Y también sale la carta del luto para Argentina. Veo que probablemente hay alguien que vaya a fallecer en Argentina. Ciclón Yaku en Perú, derrumbes, inundaciones, huaicos y desborde de ríos. Esas lluvias en Perú han provocado la muerte de decenas de personas. Han dejado miles de damnificados y cientos de casas destruidas. Cifras que muestran el poder destructivo de las lluvias torrenciales. Un deslizamiento de tierra golpeó el viernes el balneario peruano Punta Hermosa, al sur de Lima. Sí, mira, veo también próximamente que va a estar sucediendo esto de huaicos, veo derrumbes, me sale con esta carta del loco. Incluso personas y mascotas arriesgándose, salvando sus vidas. Sí, veo acá. Esto puede ser a final de mes de enero, lo veo. Probablemente no de repente en estos 15 días, sino que a finales de enero o en febrero. Pero veo algo de eso. Por eso es que me sale mucho la energía de agua. Por eso me sale el luto. Se abre la tierra, fuertes inundaciones en Turquía. Veo energía de agua para Europa. Veo la energía de agua. Protestas en Francia. Luego lo que estoy viendo, wow, veo enfrentamientos, ¿ah? Veo mucha, ¿cómo se llama? Las personas que están algo alteradas, veo discusiones en plena calle incluso. Sí, veo una energía así como de furia en Francia. Ay, estoy viendo acá un incendio muy fuerte que va a haber en Francia. Sí, un incendio en una ciudad, un edificio, algo así.